COP Aspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos, estamos en su programa Creciendo Juntos. Muy contento de recibirle en esta emisión nueva de su programa Creciendo Juntos. En el día de hoy vamos a estar hablando de cómo se maneja la disciplina en el centro educativo, cómo nosotros tenemos un marco regulatorio que nos recomienda el Ministerio de Educación. Como todos sabemos, diariamente escuchamos reportes o ocasionalmente escuchamos reportes de la problemática que tenemos en nuestras escuelas, en nuestro centro educativo, con el tema de la violencia. Tanto violencia que vienen desde los niños, niñas, adolescentes, hasta violencia que vienen del cuerpo docente y de las autoridades docentes de nuestro centro educativo. Para eso hemos invitado a la licenciada Damaris de los Santos, quien es orientadora escolar y ha sido por muchos años también entrenadora de docentes en esta área de la psicología educativa. Bienvenida, Damaris. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Damaris, ¿qué tan frecuentes son en los centros educativos dominicanos, tanto públicos como privados, los temas de violencia o conflicto o temas de no acuerdo entre docentes y entre docentes, administración, docentes, estudiantes? ¿Qué tan común es eso? Bueno, si nosotros vemos la noticia es muy frecuente, específicamente en los centros educativos públicos. Entonces, se ve muy comúnmente que hay muchos conflictos porque como los centros educativos recibimos niños de todas partes y muchos de nuestros estudiantes a veces no vienen de hogares funcionales, y allá en la escuela cuando, por ejemplo, tratan de ponerle límites, reglas, siempre hay un conflicto, y entonces es algo que comúnmente vivimos todos los centros educativos. Y dentro de las regulaciones y normas y ordenanzas del Ministerio de Educación, ¿qué instrumentos existen para abordar estos problemas? Bueno, nosotros como maestros, como directores, orientadores de centros educativos, tenemos el manual de convivencia, que es el que nos rige para nosotros poder disciplinar el comportamiento de nuestros estudiantes. Ese es. Ese manual de convivencia sirve de regulación para la relación entre los estudiantes y entre los estudiantes y los docentes. Mayormente ahí está el marco legal de cómo debe ser corregido un niño en la escuela, cuáles son las medidas disciplinarias que se le deben aplicar dentro del centro. En cuanto se refiere a la relación por ejemplo, del docente con el estudiante, está lo que es el código de ética. Que ya es un código de ética para los docentes, sí, y para el personal administrativo de la escuela. Sí, ese manual de convivencia que fue creado a partir de 2003 viene a darle una idea de cómo el docente debe manejar su relación con el estudiante y también el personal administrativo. Ok, que nosotros tenemos, digamos que tenemos guías instructivos para tener una escuela armoniosa. Sí, realmente como escuela tenemos la directriz que cada año escolar todo el personal docente, todo el personal administrativo debe conocer cuál es el manual de convivencia para que si pasa cualquier situación no aleguen ignorancia. También deben de conocerlo los padres del centro y los estudiantes. Deben de conocer cuál es el código, el manual de convivencia, cuáles son las faltas que ellos pueden cometer y también cuáles son sus sanciones en dado de que cometan alguna de las faltas que registra el manual. O sea que en términos de normativa lo tenemos todo, y en términos de formación de formación y de información de toda esa normativa, anualmente todo el cuerpo docente debiera repasarlo. Sí, es algo tan increíble que el Ministerio de Educación, cada vez que llama a todos los docentes a recibir talleres de verano, a todos se lo dan. O sea, a los psicólogos nos capacitan nuevamente
para que ese tema sea tratado con nuestro docente dentro de cada, dentro de cada escuela. Sí. Entonces, cada psicólogo orientador debe de llevar como uno de los temas de verano, de talleres de verano, a las aulas, al profesor, esos talleres. Pero entonces es sorprendente, ¿por qué son tan frecuentes los temas de choque de convivencia? Eso significa que en sentido general nosotros somos una sociedad bastante agresiva y violenta, porque con todo el conocimiento, como quiera, se siguen violentando algunos de los procedimientos para mantener la armonía y la sana convivencia en el centro educativo. Yo a veces he dicho que creo que a la gente se le olvida y hay que vivir recordándole, porque cuando, por ejemplo, un docente, un administrativo comete una falta y tú lo sientas y se la recuerdas, dice, no lo vuelvo a hacer, me comprometo a tener un mejor comportamiento, me sacó de quicio, perdí el control, pero voy a tranquilizarme, voy a respirar profundo, no lo vuelvo a hacer. Entonces, ahí se toma la medida, que una de las sanciones que se le da es que se le llama oralmente la atención, sí, para que eso no vuelva. Un llamado de atención. Exactamente. Sí. ¿Cuáles son los conflictos y los temas de violencia que comúnmente aparecen en el centro educativo? Bueno, va a depender del tipo de centro, porque por ejemplo en la escuela primaria el nivel de violencia va mayormente entre los niños que tienen conflictos, que se pelean unos con otros, porque tal vez un niño dijo algo que le molestó. Es a lo que llamamos acoso escolar. Mayormente no acoso, sino conflicto entre ellos para comunicarse correctamente. De relaciones interpersonales. Sí, porque cuando, por ejemplo, con los niños de primaria, y que es bueno que los padres nos presten atención, porque mírenme, los niños de primaria son más fáciles de resolver un conflicto. Con niños de inicial, mucho mejor, porque son niños, y cuando tú le explicas las consecuencias, el daño que hace, las sanciones que van a tener, ellos reflexionan, son capaces de pedir perdón, de reconocer su falta. Pero cuando hablamos de adolescente, hablamos de liceo, las cosas van a mayores. De la escuela secundaria. En la escuela secundaria, ahí los conflictos son muy fuertes porque ahí hay agresiones físicas, hay acoso escolar, hay bullying. Entonces ahí la situación del trato entre los estudiantes es más agravante y las sanciones en la mayoría de los casos se ponen más. Sí, una pregunta. Tú estás hablando ahora de todos los conflictos que hay entre estudiantes, pero dime qué tan frecuente es el conflicto entre estudiantes y docentes. Bueno, creo que es menos, porque va a depender también del nivel de madurez y la capacidad que tenga el docente para manejar el conflicto. Porque como en todas las escuelas y autoridades, cuando el docente presenta que tiene alguna situación con un estudiante, se dirige directamente a la dirección, al área de orientación y psicología, a informar lo que está pasando para que esa situación se le ponga límite. Ahora bien, cuando hay un estudiante que, por ejemplo, no tiene límite en casa, cuando es un estudiante que reta, que no obedece, que no escucha, que ya ha tenido un comportamiento frecuente en cuanto a comportamientos negativos, ahí son menos, pero entonces, se da. Pero tú me estás hablando, Damaris, que un desafío que tenemos los padres es de cómo crecer en establecer límites, porque el chico viene a la escuela, viene al centro educativo, pero ya eso lo trajo. Sí, cuando yo estaba repasando lo que es el tema del manual de convivencia, el código de ética, yo decía, cuando vemos esas leyes, mucha gente se ha quejado porque ven que las normativas del Ministerio de Educación son muy flojas para ese tipo de estudiantes que tienen un nivel de agresividad que sobrepasa lo normal. Entonces, ¿qué medidas se puede tomar nosotros como escuela? Que la medida mayor que tú le puedes dar a un estudiante cuando comete una falta muy grave, lo más que tú puedes hacer es dejarlo en la dirección 2 días, recibiendo asignación del docente en la dirección, no más de ahí. Esa es la sanción más fuerte que puede recibir un alumno. Ahora bien, eso también va a depender del comportamiento o de la acción que le haya hecho. Sí. ¿Qué orientación, ya con la experiencia que tú tienes en esa área de psicología escolar y que también ha asumido el reto de ser directora sí, me ha tocado. Transitoria en un centro educativo relativamente grande,
¿Qué cosa puede la escuela y los docentes, que a veces son los profesionales del entorno, qué cosas pueden ofrecerle a los padres como recomendaciones y cómo esos procesos de tener esas asociaciones de padres pueden funcionar para ayudar con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en el manejo de la agresividad, por ejemplo? ¿Qué cosa puede hacer la escuela? Bien, una de las cosas que yo siempre he pensado es que los padres necesitan orientación. Cada día nuestra sociedad va cambiando y los niños de hace 10 años no son los niños que hoy tenemos. Y los padres a veces están quedados en cuando ellos fueron niños, que tal vez el papá de hoy tiene 20, 25, 30, 35, 40 años y ellos están pensando cómo me educaron a mí. Entonces, no pueden ver a un niño de hoy de 10, 15 años igual que como él cuando tuvo 10 o 15 años. El padre tiene que capacitarse y ver cómo piensa el adolescente de hoy, cómo piensa el niño de hoy, cuáles son sus intereses. Anteriormente, una de las metodologías que se utilizaba para castigar al niño era la violencia, porque los padres decían, así me formaron a mí, pero hoy eso no funciona. El niño que en su casa recibe violencia es el mismo niño que va a la escuela y le da un trompón al compañero. Es el mismo niño que se le enfrenta al profesor porque se le enfrenta al abuelo, se le enfrenta al papá, porque eso es lo que él ha aprendido. Entonces los padres, muchos no cuentan con las herramientas. En este mundo que vivimos, los padres también no tienen mucho tiempo para dedicar y cuidar de sus hijos. Entonces, ¿qué deben de hacer? Entonces, una de las metodologías que propondría es que los padres se capaciten en este tema, de cómo están pensando y funcionando los niños de hoy, cómo deben de ser formados, cómo deben de ser educados, aún tal vez el papá no estando presente. Porque hay muchos estudiantes, muchos adultos que tal vez no tuvieron a sus padres presentes físicamente, pero estaban, porque lo podían sentir. Entonces, una cosa también importantísima con la familia es que el padre necesita integrarse a la escuela, aunque no sea diario, aunque no sea semanal, pero que el padre esté presente, el dé seguimiento, vea cómo va el niño. Yo he notado en mi experiencia que los padres que más van a la escuela y se preocupan por el desarrollo de sus hijos tienen mejor comportamiento. Cuando solicitamos, por ejemplo, a un padre por el comportamiento negativo de su niño, porque una de las estrategias que utilizamos en mi escuela es que el padre se involucre, lo motivamos como sea, se involucre y participe y vea dentro del aula qué se hace, cómo se hace, el comportamiento que el niño suele tener. Entonces el padre va viendo y va trabajando junto con orientación y psicología, junto a la maestra, cómo queremos trabajar ese comportamiento. A veces los niños que tenemos hoy, los adolescentes, carecen de afecto, carecen de atención. A veces quien más le presta atención, quien más cuida de ellos es una tablet, es un teléfono, es una habitación cerrada donde ellos están solos. No tienen quien lo escuche, quien hable con ellos, quien pueda corregirle los comportamientos negativos que tal vez ellos pueden mostrar. Entonces, como familia, debemos prestar atención a eso. Nuestros estudiantes, nuestros niños necesitan más atención, ver qué les interesa, qué debemos corregir, porque ¿qué estamos formando? A un ser humano que ahorita va a ser el adulto que mañana me va a atender en el hospital, en la escuela, el chofer, el abogado. Y si yo no estoy formando bien un adulto, un niño que se está formando para ser adulto, mañana es el que me está haciendo esquina, que no estudia, que no trabaja, que nada más quiere estar en un mueble, que tiene 30 años y quiere ser mantenido de papi o mami porque no fue formado para ser un ente útil para nuestra sociedad. O sea que ese desafío que tú estás planteando es un desafío de la escuela. La escuela tiene una parte, sí, pero la familia tiene el gran rol. Porque si la familia no se involucra, por más que la escuela quiera hacer el trabajo, es imposible. Pero no, yo digo en el sentido que debe partir de la escuela esa orientación para que el padre se involucre. Sí, la escuela debe de buscar metodología para involucrar a la familia. Porque si tú no lo motivas, ellos no se van a involucrar, ellos van a sentir que todo está bien. Yo me he dado cuenta que en mi escuela, los padres, si tú no los llamas, ellos entienden que todo está bien.
Entonces, cuando tú lo llamas 2 o 3 meses después, que tú lo sientes y le dices, mira, ha estado pasando esto, pero no me hubiesen llamado, no me hubiesen informado. Pero, padre, es que es su hijo. Usted debe de venir y preguntar, porque si llamáramos los padres por todo lo que pasa, estaríamos llamando a los 400. Pero usted como padre debe de pasar un mes y decir, hágame ver cómo va mi hijo, porque es su hijo. La preocupación mayor del desarrollo de un niño no debe ser la escuela que debe tener, la preocupación es el padre. Y cuando el padre se desentiende, si el niño no está bien formado, si no tiene unos buenos valores, una persona que esté pendiente de él en la casa, se desvía. Y yo me he dado cuenta también que muchos estudiantes en la escuela primaria, los maestros son más apegados, más cariñosos, más atentos, siempre están muy preocupados de ellos. Pero cuando llegan a los liceos, que tienen más independencia, que lo conocen menos, porque después de pasar un trayecto de 6, 8 años en una escuela primaria, incluyendo la escuela inicial, que conocen ese personal, que lo han visto desde pequeño, cuando llegan a este ambiente desconocido, al nivel secundario, entonces ahí el niño se transforma, y más si no tiene un seguimiento de parte del adulto, que es su responsabilidad. A veces ahí el niño se transforma en un ser que tú dices, pero no es el que yo tuve en la escuela. ¿Por qué? Porque si el padre no le da seguimiento, no lo motiva, no chequea, no busca motivación para que ese muchacho lea, repase los temas que le dan en la escuela. Ahorita cuando tú vas y preguntas, ¿cómo va? Nada más vive pasillando, no hace nada, quemó tanta materia, no quiere ir a la escuela, hay días que no va. Pasan muchas cosas. Que ese proceso de transición del sistema más de niños de educación primaria hacia la educación secundaria genera unos desacomodos que hay que acompañarlo a los muchachos. Damaris, estoy pensando ahora en un tema que me parece preocupante. ¿Cómo yo oriento a ese niño que es agresivo, que es violento permanentemente en su aula? ¿Cómo trabajamos desde la escuela? ¿Cómo trabajan ustedes para reorientar el niño? ¿Y cómo van integrando a los padres para superar ese comportamiento no deseado de ese niño? Bueno, te puedo hablar desde la experiencia. Lo primero es que no es fácil, porque normalmente tenemos niños que se mueven, que se paran, que hablan, y es normal. Esos son comportamientos normales de un niño, porque no podemos esperar que un niño dure 8 horas sentado y que no hable, no se mueva. Pero cuando el niño sobrepasa los límites, que no obedece, no escucha, golpea constantemente a sus compañeros, sale sin permiso de autorización hasta del centro, ahí hay que tomar medidas más drásticas. Entonces, ahí es cuando entra lo que es el área de orientación y psicología, porque ya el comportamiento del niño se considera grave o muy grave, dependiendo de las faltas que cometa. Entonces, ahí se crea un plan de trabajo donde se involucra a la docente de ese niño, se involucra a la familia y se crean estrategias para trabajar el comportamiento que el niño muestra. Se evalúa, porque a veces esos comportamientos pueden ser emocionales, pueden ser a lo que el niño esté pasando. Si le contara, no terminaría hoy, pero puede ser que esté siendo abusado de diferente manera, puede ser un divorcio de sus padres, o sea, va a depender. Que hay situaciones de la familia que el chico en la escuela lo va a reflejar. Sí, puede ser, por eso hay que investigar bien y por eso se evalúa. ¿Era así el año pasado o lo está mostrando ahora? Hay que saber qué ha pasado. La familia también investigar. ¿Qué está pasando en la familia? ¿Qué diferente ha pasado? Porque si yo tengo un niño que no se mostraba así y de repente se está comportando, hay un factor emocional que está afectando a ese niño. Y que desencadena en ese comportamiento inapropiado en el aula. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencia en este año escolar y hemos sido hasta intervenidos por el distrito porque han sido casos muy difíciles. Y en casos como ese, que por ejemplo la escuela necesite apoyo del distrito, de los técnicos de orientación y psicología, está en todo su derecho de solicitar al distrito su apoyo, ya sea para que esa familia sea intervenida o ya sea para que ese niño reciba una ayuda más allá de la escuela. Y eso está pasando en mi centro. Porque necesitan ayuda
ya más especializada, Sí. que no se puede ofrecer en el mismo centro. Sí. Bueno, nuestros oyentes, estamos hablando hoy de la disciplina en los centros educativos. Y indiscutiblemente en los centros educativos el niño y la niña, el adolescente pasa una buena parte de su tiempo, ¿verdad? Y muchos padres, madres, tutores han delegado todo el trabajo de armar la disciplina del muchacho, de cuidar al muchacho, de forjar el carácter del muchacho, a veces a la escuela. Y no tiene que haber esa dinámica, ¿verdad?, de trabajo conjunto entre escuela, familia, comunidad, para poder dar sostén a unos cambios en el comportamiento de los niños que sean sostenibles realmente. Yo doy gracias a Dios de que no son todos los estudiantes que se portan así, porque mírame, no sé si existirá en República Dominicana una escuela que tenga una situación de que la mayoría tengan comportamientos agresivos, pero suele darse que tal vez 1 o 2 estudiantes pueda hacer que tengan situaciones y es más fácil de manejar y de trabajar. Sí. Damaris, ya para concluir, ¿cuál sería el consejo para papá y mamá para educar a sus hijos en tener un comportamiento no violento? Que eso se vea en la escuela. Y segundo, ¿qué tienen que hacer papá y mamá para involucrarse en la educación de sus hijos? Bien, yo solo voy a decir desde mi experiencia que soy madre, no solamente psicóloga, tengo aproximadamente 20 años de experiencia en centro educativo. Y yo creo que una de las estrategias que como padre, como madre nosotros necesitamos es tener relacionamiento con nuestros hijos, conocerlos, hablar con ellos, escucharlos, porque a veces lo vemos que son pequeños, lo dejamos crecer y cuando ya queremos hablar, a veces ya es tarde, ya el muchacho está perdido, ya está desviado, ya tiene comportamientos que ya como padre no está en tu control tal vez arreglar todo lo que ha pasado. Pero cuando tú desde pequeño comienzas a acercarte con tu hijo, a compartir, a hacer la tarea juntos, a sentarse, conversar, darle seguimiento en la escuela. Profe, ¿cómo va mi niño? Esto es fundamental. Las escuelas no se cierran a recibir a los padres que quieren saber cómo va su niño, en qué hay que ayudarle. Entonces, relacionarse más con los niños, jugar con ellos, saber cuáles son las cosas que les gusta hacer. No dejárselo a una tablet o a un teléfono todas las horas libres que el niño tiene, porque lamentablemente en nuestra sociedad estamos creando un tipo de niño que se aburre constantemente, que no quiere relacionarse, que quiere vivir aislado. Y cuando tú investigas, es un niño que en su mente es tablet y celular. Entonces, los papás, para que el niño esté tranquilo, toma. Y no le estoy diciendo que no se lo pueden prestar, pero hay que poner límites en cuanto a eso y que el niño sea más niño, que pueda jugar, que pueda compartir, que pueda relacionarse con su familia y ir a la escuela, conocer quién es su profesora, en qué curso está, porque por experiencia hay padres que no saben ni quién es la maestra de su niño, ni en qué curso está. En un experimento que hicieron en mi escuela, se invitó a los padres a una reunión mientras los niños estaban en educación física. Se le pidió a los padres que se sentaran en las mochilas donde estaban sus hijos. Busquen la mochila y sienten. Hay padres que no saben cuál era la mochila de sus hijos. Y se la no compraron. la sabían. Sí, pero como tal vez no la revisan, tal vez la compraron y no se la volvieron a ver, el muchacho llega, se tranca en su habitación, no sabían. Padres que no identificaban en cuál curso que está mi niño, él se llama fulano, no sabían. Entonces, cuando tú dices, es mi hijo, y tú no sabes esos detalles tan fundamentales en la vida de tu niño, ahí se ve la desconexión tan grande que hay como familia. Y ahí que viene el fracaso, ahí que viene que el niño comenzó a temprana edad a usar droga, que la niña te sale embarazada. Porque como familia necesitamos estar más cerca. Y la escuela, para motivar a los padres, crear estrategias que motiven la participación. Mandar la invitación a tiempo para que el padre pida permiso en su trabajo, porque por ley se le debe de dar permiso al padre para que vaya a la escuela y participe
tal vez no siempre, pero que usted pueda ir una vez al mes, una vez cada 2 meses a las actividades que hay en su escuela, en la escuela de su niño. Porque usted como padre, antes de ser empleador, usted es padre y debe conocer qué está pasando con su niño para poder ayudarle. Sí, bueno, gracias Damaris de los Santos por todas estas orientaciones. Sabemos que en nuestra sociedad hay muchos problemas con los centros educativos, que salen esas noticias que alarman a toda la sociedad, pero lo más importante, señores, es que toda la sociedad se pueda unir y trabajar juntos para prevenir esos casos y que estemos bien orientados, que los padres, las madres hagan su trabajo, que la escuela haga su trabajo, que toda la sociedad haga su trabajo para tener un ambiente escolar de convivencia, de armonía, donde el niño pueda crecer para desarrollarse como un hombre y una mujer sana y buen ciudadano. Gracias por seguirnos en Creciendo Juntos y será hasta otro nuevo programa. Hasta luego. Llámanos para informarte 809-688-5101. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.